Okay, hello everybody. Thank you for coming and joining to your English class. We are on a beautiful Monday and we are going to begin this week with a new versicle. We have a new versicle and we are going to go over about pure in heart. Pure in heart. That is what we are going to learn in this week. And we are going to find it in Matthew 5:8. And the Lord said to us, "Blessed are the pure in heart, for they will see God." Okay, one more time. Remember, this is the sixth of the Beatitudes, and we are going to find in Matthew 5:8. Blessed are the pure in heart, for they will see God. This is according to the New International Version. Bienvenidos, gracias a todos por conectarse. Estamos iniciando, ¿verdad? Esta semana. Vamos ya con la siguiente bienaventuranza, en la cual vamos a estar hablando acerca de un nuevo término. Como habrán notado, pues en español nos dice bienaventurados los limpios de corazón porque ellos verán a Dios. En inglés se cambia un poco el término de limpio por la palabra pure, que vendría siendo como puros de corazón. Pero bien, vamos a tener que definir qué es eso de puros y qué es eso de limpios. Porque you have to remember, all the Beatitudes are paradox. Hemos dicho, bueno, todas las bienaventuranzas, que son 8 en total, son paradojas. Y pues esta, al leerla así, sin meditar en ella, podríamos pensar, bueno, pero esta es muy lógica, esta parece de common sense, parece muy sentido común, porque dice, bueno, si sos de limpio corazón, verás a Dios. Y diríamos, bueno, si Dios es un ser noble, es un ser bueno, es obvio que solo aquellas personas que sean nobles y buenas lo van a ver. Los malos nunca lo verán. La lógica nos diría, bueno, y ahí donde está la paradoja, ¿dónde está? Where is the paradox there? Ok, pues lo vamos a ver desde otro punto de vista y ahí vamos a entender cuál es la paradoja de felices los limpios de corazón o dichosos los puros de corazón. Bueno, para ello, en primer lugar, vamos a ir a dictionary.com. At first, we have to go to dictionary.com and take a look for the pronunciation and the definition for this word. Well, we are going to change to a show me IPA. I prefer IPA, and we are going to find, okay, this is one of the words that we have a mute E, but this mute E produces a schwa sound in this part. Is like a changing, an interchanging, and we are going to making a schwa sound. Okay, but that is for the finish. But in the first part, we are going to find P and U. In this case, the U sound is a long sound. U is not the U. No, is the long U. And we say pure, pure. Ok, esa palabra nos puede dar un poquito de problemas, ¿verdad? Porque cuando la escuchamos pure, decimos, bueno, ¿y de dónde sale eso? Como que se dice una P con una I. Bueno, sale porque realmente no es una P con una I, sino que es el sonido largo de la U. Entonces ahí va implícito eso, pure, pure, que significaría puro, pure, pure. Recuerdo que por aquí había una marca de agua, yo no sé si todavía la siguen vendiendo, ¿verdad? Pero recuerdo que había una marca de esas de agua embotelladas que llevaba ese adjetivo al final y no recuerdo cuál era el nombre, si era Castle Pure o algo así. Pero bueno, ya vamos a ver por qué hago la referencia a la water. At first, it's an adjective. Bueno, es un adjetivo. Es un adjetivo. Y vean que podemos pasar como adjetivo que es, podemos pasar a comparativo, pewter, y podemos pasar a superlativo, como pewters. Como que estaríamos diciendo, bueno, the pewters vendría siendo, bueno, lo más, ¿verdad? Lo más puro. Incluso podríamos derivar, miren, a esta otra palabra, que es con el sufijo ness, pureness, que vendría siendo como la pureza, como la pureza. Pero bien, veamos las definiciones porque tiene varias.
La number 1 nos dice, free from anything of a different, inferior, or contaminated kind, free from extraneous matter, like pure gold or like pure water. Por eso les mencionaba el agua. La primera definición de pure nos dice que es algo que está libre, que está en su estado puro, es decir, que no se le ha mezclado nada, que está libre de contaminantes o de cosas que la hagan inferior en calidad y que está libre de cualquier agente extraño. Entonces, se aplica al oro, podemos decir pure gold en los metales, podríamos decir pure silver también, como plata pura, oro puro, y pure water, al agua cuando es cristalina y que no tiene nada de contaminantes y pues es agua pura. Luego en el number 2, we are going to find and modify it by a mixture or it may be simple or homogeneous. Algo que no ha sido mezclado, ¿verdad? No para cambiar, digamos, sus propiedades, que está en su estado vendría siendo, digamos, esta definición. Luego nos dice el number 3, a mixed descent or ancestry. Esta sería aplicada a las razas de perro. Por ejemplo, a pure breed of dog es una raza pura de un perro, ¿verdad? Como estas personas que hacen una parejita de alguna raza de perro y van sacando, ¿verdad? Ahí la prole. Entonces se referiría o se puede aplicar el adjetivo pure breed, en este caso, para decir una raza pura de un animal. Un dog, un cat, horses o caballos o lo que sea. Luego dice, number 4, free from foreign or inappropriate elements, libre de elementos inapropiados o foráneos. Y vamos a la number 5, que quizás es la que nos va a interesar por el momento un poco más. Dice, clear, free from blemishes, like pure skin, pure skin. Bueno, en este concepto, clear se asemejaría más a la palabra en español de limpio de corazón. La palabra pure en el inglés, puro, se parecería más a ese, o sería más sinónimo de limpio en este término. Se aplica a la piel, ¿verdad? Una pure skin vendría siendo como decir, bueno, una piel pura que no tiene imperfecciones. Así podríamos verlo. Ok, pero bien, les decía al principio, ¿dónde está entonces la paradox? Porque la lógica nos diría, bueno, si las personas se portan bien, si son buenas, si son limpias, si son de puro corazón, pues es claro, si Dios es un ser que tiene esas mismas cualidades, ¿cómo no lo van a ver en un futuro? Ah, ahí está la situación. Esto no se refiere a nuestras buenas obras, no se refiere a nuestras buenas acciones, porque en todo caso, las malas acciones que hemos cometido al reconocernos nosotros como pecadores, quien nos vino a limpiar, quien nos vino a ser puros delante de Dios, fue la sangre preciosa de Jesucristo en el sacrificio que hizo en la cruz. Entonces, cuando acá se refieren a pure, se está refiriendo a algo parecido a lo de la water. Es decir, Dios puede ver a través de nosotros. Los de limpio corazón o los de un corazón puro son aquellas personas que se muestran ante Dios tal cual son. Es decir, que dejan a un lado cualquier tipo de hipocresía religiosa. Si no, veámoslo con un par de referencias más. En la Biblia encontramos el caso donde alguien se acerca a Jesús y le dice, maestro bueno. Y Jesús le dice, ¿por qué me dices bueno? Bueno solo hay uno y es Dios. ¿Cómo es posible que alguien se vaya a considerar puro o limpio de corazón por sus buenas acciones cuando en la misma Biblia nos dice de que Dios no premia eso? Dios lo que premia es un corazón contrito y humillado capaz de reconocer los errores. Otro ejemplo, vamos por ejemplo a ver a Isaías, el profeta Isaías, que cuando fue llamado por Dios, dice que de alguna manera fue transportado al cielo y que vio a los ángeles adorando a Dios y que decían santo, santo, santo.
Holy, holy, holy. 3 veces santo. Holy en inglés es santo. Entonces decía, bueno, lo dijeron 3 veces porque está Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Pero además de eso, ¿verdad? Encontramos la situación de que Isaías, al darse cuenta que estaba en presencia de Dios mismo, le dijo, Dios, no soy digno de estar acá. Reconocer, y aquí aplicaríamos, bueno, ¿qué es la pureza de corazón para un cristiano? Es presentarnos delante de Dios sin llevar en nuestros corazones una gota de hipocresía. Sin sentirnos mejores que otros, sin sentirnos que yo estoy más cerca de Dios o que yo soy más santo que otro. No, eso no es lo que quiere Dios en nosotros. Cuando habla aquí de limpio de corazón, puro de corazón, se refiere a aquellas personas que son capaces de reconocer sus errores delante de Dios, que Dios les ha limpiado con la sangre preciosa de Jesucristo de sus errores, pero que se muestran tal cual son. Ok, wow, that's gonna be all. Con eso vamos a terminar el día de ahora y vamos a ir a la clase en donde nos vamos a comenzar a compenetrar en lo que son las phrasal verbs. Bueno, les he compartido este es un book, es un libro, ¿verdad? Si alguno no le ha llegado, me avisa para reenviarlo porque es un poquito más grande en tamaño, digamos, de megabytes comparado con otros documentos que hemos compartido. Bueno, es un libro de Cambridge, se llama English Phrasal Verbs in Use. Lo vamos a conocer como el libro del tío McCarthy, Uncle McCarthy. Es un libro que concentra, miren, son 70 unidades de phrasal verbs. Y lo que me encanta a mí es que me dice que es self-study and cloud reuse. ¿Qué significa eso? Es mentira. Yo no les podría decir que vamos a ver todo el libro. Es muy extenso. Yo me voy a concentrar en los apartados más relevantes o más importantes. Pero con lo que vamos a ir explicando en las clases, usted va a poder ser autodidacta. Eso implica self-study. Es decir, estúdielo por sí mismo, sea autodidacta. Usted va a poder utilizar este material, va a poderlo revisar, va a poder ir consultando, leyéndolo posteriormente a las clases. No es algo que va a ser solo para este momentito. Tiene que verlo como más amplio, como para hacerlo casi que un manual de consulta. No diría que es un manual de bolsillo porque es demasiado largo, pero tiene los fundamentos de las phrasal verbs. Ya estuvimos, digamos, entrándole un poco a lo que vendrían siendo las phrasal verbs, pero vamos a ir a revisar lo que sería este book. Bueno, vamos a pasar todas estas páginas introductorias y nos vamos a ir directo al chapter 1, al primer capítulo. Ya tenemos aquí lo que son phrasal verbs. Bueno, tenemos que aprender a usar el libro. Eso es lo primero, que sin la instrucción necesaria, un libro no sirve de nada. Es igual que querer ir a estudiar la Biblia si usted no tiene una instrucción de cómo estudiarla. Nosotros podemos tener la buena intención de querer leer la Biblia, pero leer la Biblia no es lo mismo que estudiarla, porque cuando leemos la Biblia solo lo leemos y no nos compenetramos qué hay debajo de la letra o qué hay en más significados. Lo mismo pasa con esto. Si usted solo se va a las phrasal verbs, no va a tener el mismo grado de aprendizaje si le pone atención a las instrucciones. Entonces, este capítulo 1 para mí forman las instrucciones realmente de cómo usar este libro. En primer lugar nos dice, what are phrasal verbs? ¿Qué son? Phrasal verbs are verbs that consist of an adverb or maybe a particle. Bueno, nos dan la definición. Matemáticamente diríamos que una phrasal verb es un verb add or maybe plus particle. Está compuesto de dos cosas, de un verbo y una particle. Lo traduciríamos como un verbo y una partícula.
El truco está en saber qué son las particles. En muchas ocasiones se hace énfasis en que las frases verbales son verbos con lo que vendría siendo algún tipo de los, como los que estuvimos viendo con get. Por ejemplo, si yo les digo up, down, left, right, away, todas esas son prepositions. Entonces, a veces existe en la mente de muchas personas que las phrasal verb son verbos con preposiciones, pero no solo hay preposiciones, hay algo más. Entonces, tenemos que saber qué es la otra cosa que puede formarse. Por eso es que se definen las frases verbales como un verb y una particle. Las partículas pueden ser dos cosas muy diferentes que no siempre van a ser preposiciones. Tenemos ahí algunos ejemplos. Miren, look up, get through, que ya la conocemos, ya venimos de estar viendo get y ya nos metimos un poquito con esto. Por eso les había dicho, miren, lo de get que estamos viendo nos va a servir como una introducción para todo lo que se nos viene de phrasal verbs, que nos va a llevar varias semanas el trabajar con ese tema. Es un tema crucial por lo que hemos dicho de que en inglés, aunque pueden haber verbos para ciertas acciones, se prefieren utilizar frases verbales al verbo en específico. Tenemos make out como otro ejemplo. Ahora, ahí está la phrasal verb. Look, verbo. Up, particle. Get, verbo. Through, particle. Make, verbo. Out, particle. En este caso coincide que up, through y out todas son preposiciones. Quizás no me atrevería a dar un porcentaje, pero lo voy a dejar así en términos de que en su mayoría las frases verbales se hacen con preposiciones. Es decir, hay un grupo más abundante de preposiciones usadas como en frases verbales que lo que vendrían siendo adverbios, que es lo otro que se puede utilizar. Ahora, nos dan acá, example, you can look up any new words in your dictionary. Algunas frases verbales son muy literales. Y si yo recuerdo el significado del verbo y tengo en mente el significado de lo que vendría siendo la particle, puedo inferir el meaning. Puedo inferir el meaning. Pero si resulta que no es tan literal, pues ahí es donde hay que tener cuidado. You can look up at any new words in your dictionary. Bueno, ¿qué significaría look up en esta oración? Ahí tenemos el meaning. You can find the meaning of any new words in your dictionary. Look up is like to find the meaning. Find the meaning. Lo podemos traducir, bueno, tú puedes encontrar, podría ser una forma, tú puedes encontrar el significado de cualquier nueva palabra en tu diccionario. Entonces, eso de encontrar el significado es una aplicación de look up. Look up. Ahora, si nos quedamos en lo literal, si alguien me dice, hey, look up, podríamos pensar, hey, mira allá arriba, como que nos está apuntando, hey, look up, mira allá arriba. Entonces, eso sería lo literal. En este caso, pues, no iría, digamos, en ese sentido. Bien. Aquí solo tenemos una aplicación, pero en este book vamos a ir hallando que una de ellas puede tener 2, 3 o 4 aplicaciones diferentes, dependiendo del contexto. Get through. I tried to phone her, but I can't get through. Habíamos visto que esa de get through se usa mucho para las llamadas, que vendría siendo como, bueno, no pude contactarla. Intenté llamarle, pero no pude contactarle. No pude hacer la llamada. Entonces, get through. Nos dice, bueno, ¿cómo sería eso sin frase verbal? I tried to phone her, but I can't get a connection. Ahí es donde les digo, bueno, y eso de get a connection,
Suena raro. Es como usando el get y lo de, bueno, no pude conectar, no pude enlazar la llamada. Get through. Todas esas palabras se van en get through en este caso. Make out. I just can't make Jim out at all. Aquí ya viene algo interesante. A veces tendemos a pensar que las frases verbales siempre va el verbo y la particle a la par. Pero nos iremos dando cuenta que a veces se pueden romper, digamos, esa relación y meter en medio un something o un somebody. Y ya nos vamos a ir familiarizando con eso de something y somebody. Es decir, que si fuésemos a ver la definición de make out, seguramente vamos a encontrar algo que nos diga make somebody out. Make somebody out. Bueno, ¿qué sería eso de make somebody out? En este caso estamos hablando de Jim. Bueno, es understand. Pero, ¿qué? Understand the behavior. Make somebody out es entender el comportamiento de alguien. ¿Por qué se comporta de esa manera o por qué se comportó de esa manera? Eso significaría make somebody out, tratar de entender el comportamiento. Entonces, cuando alguien nos dice, I just can't make Jim out at all. No puedo entender por qué se comporta así él. ¿Por qué es así, podríamos decir nosotros? ¿Por qué es así conmigo? ¿O por qué trata a todos así? No puedo entender. Eso sería make somebody out. Ahora, si quitáramos la phrasal verbs, tendríamos que decir como I just can't understand James' behavior. Para nosotros, como estudiantes foráneos o aprendientes foráneos del idioma inglés o que somos ESL, es decir, somos English as a Second Language, somos aprendientes del idioma inglés como un segundo idioma. Cuando vemos la otra parte diríamos, bueno, pero es que es más fácil entender lo otro, porque está más claro. Ahí es donde viene el punto. Para alguien que desde pequeño o su idioma nativo es el inglés, es mucho más sencillo y más práctico usar una frase verbal para darse a entender. Entonces debemos ir acostumbrándonos a quizás no usar mucho el understand, quizás no mucho usar esa de get a connection, quizás no mucho usar el find a meaning, sino que todas esas cosas se pueden resumir en una frase verbal. Nos dice, particles are small words which you already know as preposition or adverbs. Aquí nos dice, bueno, ¿qué es una particle? ¿Qué es una partícula en esta parte? Bueno, ¿es un adverbio o es una preposición? Cualquiera de esas dos cosas. Por eso, aquello de que si alguna vez dicen, bueno, las frases verbales o escuchan a alguien decir, las phrasal verbs son verbs y preposition, no. There is something else. Hay algo más. Pueden ser preposition or adverbs. Sí, la proporción es que son más preposiciones que adverbios. Bien, aquí tenemos algunas particles: about, around, at, away, back, down, for, in, into, up, on, out, over, through, to y up. Bueno, diría yo, la verdad es que todas las que están ahí apuntan a preposiciones. ¿Dónde hay una con adverb? Bueno, ya vamos a llegar a ver algunas con adverb. La mayoría son de preposición. Okay, what do I need to know about phrasal verbs? First, you need to know the meaning of the word phrasal verb as a unit. Bueno, debemos de saber que estas frases verbales son una unidad y no podemos separar look de up, y tal vez en algunos casos nos va a beneficiar, digamos, el saber
qué significan las cosas por separado y tratar de entender una idea de qué es. Pero no siempre va a ser lo mismo. Aquí nos dice, look up can have several different meanings. Ok, look means to use your eyes. Look, para mirar, observar algo. Up, pues es el opposite de down, lo de arriba. Ok, look the word up in the dictionary. Look the word up in the dictionary. Look up, search for information in a book or computer. Aquí sería una aplicación. Hey, let's try to find the meaning in dictionary.com. Esa sería una forma de decir, bueno, vamos a encontrar el significado en dictionary.com. Pero también podríamos decir, estamos hablando de pure hace unos minutos. Look, pure up in the dictionary. Ya nos quedaríamos, look, pure up in the dictionary. Porque ya estamos diciendo, look something up. Look something, in this case is a word, up. Bueno, ¿qué es eso? Es buscar. Buscar información. Buscar en alguna plataforma. Puede ser hoy en internet. Puede ser en una social network. Look up. Look up. Buscar algo. Pero en este caso es información. Information. Tenemos otro ejemplo. I'll look you up next time I'm in London. Vean acá. Tanto en la anterior como en esta se han separado. Y si se fijaron en el primer ejemplo, dice, you can look up. You can look up. Ahí están juntas. Pero en estos otros ejemplos se han separado. La de arriba es look something up. Buscar algo arriba. Así lo podríamos ver literalmente. Pero esto es look somebody up. Buscar a alguien arriba. Pero eso no es el significado, no es lo literal. Pero más o menos nos deja esa idea. ¿Qué es esto? Visit someone you have not seen for a long time. Significa que cuando decimos que estamos looking for somebody up, es que vamos a ir a visitar a alguien. Visitar a alguien que tenemos mucho tiempo de no ver. Tenemos otro ejemplo más. Things are looking up. Things are looking up. En este sí, se encuentra a la par el verbo de la partícula. Y en este caso, look up, para esa cosa, significaría improve. Mejorando. Things are looking up. Las cosas están mejorando. Podría decir alguien, things are getting better. Getting better. Las cosas van mejorando. Pero podemos usar también, en vez de getting better, se puede decir looking up. Hey, the things are looking up. Se están mejorando las cosas. Well, así que ahí tendríamos eso, ¿verdad? Y aquí viene lo importante. Debemos ir entendiendo estas abreviaturas. Nos dice acá que de ahora en adelante, ¿verdad? Vamos a ir viendo en las frases verbales las abreviaturas HTH. Miren, STH, STH. Cuando nos aparezca un STH, eso significa something. Y vamos a ir viendo dentro del uso de estas phrasal verbs una abreviatura que es SB. SB. ¿Qué significa? Aquí está someone, pero realmente diría alguien, bueno, teacher, y del something entiendo que la S viene de aquí, del some, la T viene de esta, y la TH viene del think. Pero ¿y esta? ¿De dónde sale la B? Diría alguien, ¿verdad? Someone. Ah, es porque aquí está someone, pero en otros diccionarios se aplicó la palabra somebody. Somebody, que es sinónimo de someone. Somebody, someone. Entonces, debemos ir poniéndole atención a esto porque significa que a las frases verbales nosotros vamos a ir hablando de un object. Es decir, a quién se le va a aplicar el objeto de la frase verbal. El objeto puede ser something, es decir, alguna cosa, o puede ser somebody,
es decir, alguien, una persona. Y dependiendo de a quién se lo vamos a aplicar, claro, ahí va a ir la definición. No todas usan eso. Las que lo usan, hay que respetar ese orden. No siempre van a necesitar el something o no siempre van a necesitar el someone. Pero hay ciertas expresiones que ya tienen esa forma. Es decir, vamos a encontrar que nos dice la definición, va a usar usted el verbo, va a usar la partícula y después va a usar something. O va a usar usted el verbo, la partícula y después somebody. O puede ir en medio del verbo y la partícula el somebody o el something. Y ya cada definición que vamos a ir viendo en este libro nos va a ir diciendo en dónde se puede situar eso. Bien, tenemos aquí una pequeña gráfica, ¿verdad? Con algunas de ellas para ilustrarnos sobre something y somebody. Entonces, de ahora en adelante, usted cuando vea estas abreviaturas, recuérdese que STH significa something, es decir, aplicárselo a una cosa que no necesariamente sea un ser humano o una persona. Y que diga somebody, pues tiene que ser, aquí dice un human, tiene que ser una persona. Bien, eat out. Bueno, este es un verbo que dice que se usa without an object. No necesitamos un objeto. Y dice, we were too tired to cook at the home, so we decided to eat out. Eat in a restaurant. Literalmente podríamos inferir, bueno, eat out es comer afuera. Eat out es comer afuera. Sí, pero propiamente es ir a comer a un restaurante. Porque si decimos comer afuera es, bueno, incluso en mi casa puedo comer afuera de la casa. No, específicamente eat out es comer en un restaurante. O sea, ir a pay for the food, ir a pagar por la comida. Y dice acá, we decided to eat out a meal. Aquí dice, no es necesario decir qué es lo que nos fuimos a comer. No es necesario decir to eat out a pizza. No es necesario decir nada de eso. Ya se sobreentiende que si usted está diciendo eat out, es que se fue a comer a un restaurante. No importa el tipo de restaurante. Lo que está tratando de hacerse aquí es como abreviarse lo que se está diciendo. Con decir to eat out, bueno, implícito está que fuimos a un restaurante y que comimos no importa, se sabe que comimos afuera. Es decir, la idea de esto es que salimos a comer. Salimos a comer. Bien, luego tenemos otro ejemplo más, que es bring back something or bring something back. De esa manera debemos de aprender a leer las definiciones de las frases verbales. Bring back something or bring something back. Ya nos está diciendo que si es con something, en ese sí usamos un objeto, pero es una cosa que no es un ser humano. Es decir, cualquier cosa inanimada que no sea una persona. Y tenemos el ejemplo. This photograph brings back happy memories. ¿Cómo traduciríamos eso? Bueno, esa fotografía, ¿verdad? Me trae o me me lleva o me transporta, me trae recuerdos, ¿verdad? Me regresa esos recuerdos de felices. Dice, makes me remember or think about something from the past. O sea, brings back implica remember. Es como para reemplazar el verbo recordar cosas del pasado. Remember things from the past. Bring back memories. Y por lo general lo vamos a usar con esa definición. No es necesario decir el objeto a quien me recuerda. Es un error a esto que está acá. This photograph brings back my sister. No, no se puede aplicar a personas. Se puede aplicar a esto, por lo general, a recuerdos, memories. La palabra memories a veces nos confunde con lo de memorias, ¿verdad? En ese sentido lo vamos a ver como recuerdos, ¿verdad? No como una memoria, como lo solemos usar en el término quizás más aplicado a la informática, no.
es la technology. Bueno, tenemos una más. Ask out somebody or ask somebody out. Podemos cambiar ahí la particle de posición. Y aquí sí, somebody, somebody. Tiene que ser una persona. I love to ask Sally out. I love to ask Sally out. It's like invite her to go to a place like a cinema or maybe a restaurant. It doesn't matter the place, whatever place. The important thing is to invite. Entonces, normalmente diría alguien, hey, me encantaría, I love to invite Sally to go to a cinema. Bueno, cuando le escuchamos nosotros aquí así, decimos, ah, sí, se entiende, ahí está el inglés. ¿Le escucha a alguien de allá? Qué raro hablas. You're a little stranger. Es un poco extraño, le diría uno, de decirlo de esa manera, porque ellos tienen una expresión que es una frase verbal para invitar a alguien a salir. Es ask out somebody, ask somebody out. I love to ask Sally is the somebody out. Y es como que cuando en español decimos, me gustaría invitar a la fulanita a pasear, decimos nosotros. Quisiera llevar a pasear a ella. Eso sería más o menos eso. I love to ask Sally out. Well, one more. Look after somebody or something. Ya me quedan pocos minutos. Creo que con esta vamos a terminar. Look after somebody or something. Aquí sí, miren, en look after puede ser una persona como un objeto o una cosa. Y tenemos ejemplos para cada uno. Dice, I'll look after the baby while you're cooking. En este caso, look after es como, bueno, voy a estar viendo, ¿verdad? Voy a estar vigilando, voy a estar vigilando. Yo voy a estar al cuidado, incluso podríamos ver look after, voy a estar cuidando, voy a estarlo viendo, voy a estar pendiente del bebé mientras tú cocinas.